Rafael Mendoza, 52 años, patrimonio de 900 millones de euros, nunca había mirado a los ojos a su empleada doméstica. Ese martes por la mañana de diciembre, mientras gritaba por teléfono con sus abogados por un negocio de 200 millones, el dolor en el pecho lo golpeó como un rayo. Se desplomó sobre su escritorio de caoba, los ojos cerrándose, la respiración cada vez más débil. Carmen, la empleada que él trataba como invisible, dejó caer el trapo y corrió hacia él gritando palabras que lo conmocionaron. «Tranquilo, soy médica», comenzó el masaje cardíaco con una precisión que revelaba años de experiencia. Rafael no sabía que esa mujer humilde que limpiaba su mansión ocultaba un secreto devastador. No era solo una empleada doméstica, era la mejor cardióloga de España, caída en desgracia por haber salvado una vida en lugar de obedecer al dinero. La mansión de Rafael Mendoza en Marbella se alzaba como un palacio imperial sobre la Costa del Sol, dominando las aguas turquesas del Mediterráneo con la arrogancia de quien podía permitirse cualquier cosa. Ese martes por la mañana de diciembre, el sol invernal penetraba a través de los majestuosos ventanales panorámicos de su despacho en la tercera planta, transformando cada superficie en oro líquido e iluminando una estancia que costaba más que el presupuesto anual de un pueblo entero de Andalucía. El despacho era un templo dedicado al poder y la riqueza. Cada superficie estaba cubierta de caoba sudamericana pulida a mano, extraída de las selvas más remotas del Amazonas. Las alfombras persas que decoraban el suelo de mármol de Macael valían cada una fortuna, tejidas por artesanos que habían empleado años en crear esas obras maestras. En las paredes colgaban cuadros que no habrían desentonado en el Prado, un auténtico Velázquez, dos paisajes de Sorolla, un bodegón de Zurbarán que había adquirido personalmente en la última subasta de Christie's. Rafael se sentaba tras su escritorio monumental, una creación a medida realizada de un solo tronco de ébano africano, el rostro contraído en una expresión de ira gélida que había aterrorizado a socios comerciales de todo el mundo. Sus manos, cuidadas maniáticamente cada semana por un barbero privado, apretaban el teléfono de oro mientras gritaba contra sus abogados madrileños, con una ferocidad que hacía temblar los cristales de las ventanas. El negocio del siglo, la adquisición de la mayor cadena hotelera europea por 200 millones de euros, estaba a punto de esfumarse por una cláusula legal que nadie había previsto. Era un golpe que habría hecho tambalear a cualquier otro empresario, pero Rafael Mendoza no era un hombre cualquiera. A los 52 años, había construido su imperio partiendo literalmente de la nada. Su padre poseía una pequeña tienda de ultramarinos en Sevilla, en las calles estrechas del barrio de Triana, donde Rafael había aprendido desde niño que en el mundo existían solo dos categorías de personas, quienes tenían el poder y quienes lo sufrían. Ahora poseía una cadena de hoteles de lujo que se extendía desde Marbella hasta Ibiza, restaurantes con estrellas Michelin que eran meta de peregrinación para los ricos de todo el mundo, una compañía naviera privada que dominaba las rutas más exclusivas del Mediterráneo. El éxito tenía un precio que Rafael había pagado sin vacilar. Había transformado su corazón en una máquina implacable de cálculos y beneficios, que veía a las personas solo como números en un balance, como peones en una partida de ajedrez donde el único objetivo era ganar siempre más. Mientras discutía acaloradamente con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando con la violencia de quien nunca aceptaba un no por respuesta, ni siquiera notó que Carmen Ruiz entraba silenciosamente en el despacho para la limpieza matutina de las 9:30. Era una rutina perfecta, mecánica, que se repetía desde hacía 3 años sin que Rafael le hubiera dirigido ni siquiera una mirada. Carmen tenía 40 años, pero aparentaba menos gracias a una belleza natural que el uniforme de empleada doméstica no conseguía ocultar completamente. Su cabello castaño con reflejos dorados estaba siempre recogido en una cola sencilla y ordenada. El rostro limpio sin maquillaje revelaba facciones delicadas e inteligentes. Vestía el uniforme azul marino con cuello blanco que Rafael había mandado confeccionar para todo el personal de servicio, un detalle que subrayaba su obsesión por el control total. Para Rafael, Carmen era completamente invisible, transparente como el aire que respiraba.
Era un fantasma que se movía por la casa sin perturbar jamás su concentración, que aparecía y desaparecía según horarios precisos, que mantenía la mansión en un estado de perfección absoluta, sin requerir nunca atención o reconocimiento. Carmen comenzó su trabajo con la precisión de un reloj suizo, quitando primero el polvo a la biblioteca de libros de economía que Rafael nunca había abierto, luego a los objetos de plata que decoraban las repisas, finalmente a la mesa de reuniones donde se habían decidido los destinos de miles de empleados. El dolor llegó de improviso, sin aviso, como un puñal de hielo que le atravesaba el pecho desde dentro. Rafael dejó caer el teléfono con un ruido sordo sobre la alfombra persa y se llevó ambas manos al corazón, el rostro palideciendo como el mármol de sus estatuas. La respiración se volvió inmediatamente jadeante. Un sudor frío le perló la frente y el cuello, manchando la camisa de seda Hermès de 2000 euros. La mano izquierda comenzó a hormiguear con una sensación que se extendió rápidamente por todo el brazo. El dolor se irradió como lava incandescente hacia el cuello, la mandíbula, el hombro, siguiendo caminos que Rafael no conocía, pero que su cuerpo reconocía instintivamente como la señal de alarma más peligrosa. Carmen, que en ese momento estaba quitando delicadamente el polvo a una colección de miniaturas antiguas en la biblioteca, se volvió bruscamente al oír el alboroto. Sus ojos se fijaron inmediatamente en Rafael y en una fracción de segundo evaluó la situación con una rapidez que habría asombrado a cualquiera que la conociera solo como empleada doméstica. Vio a Rafael tambalearse tras el escritorio, el rostro contraído en una máscara de dolor y miedo, una mano que se apretaba desesperadamente al pecho mientras la otra trataba de agarrarse al borde del escritorio para no caer. Sin la menor vacilación, Carmen dejó caer el paño de microfibra y el frasco de detergente y corrió hacia él con una determinación que traicionaba algo mucho más profundo que la simple preocupación de una empleada. Rafael se desplomó pesadamente sobre el escritorio de ébano, su cuerpo aflojándose como un saco vacío. El brazo derecho barrió documentos importantes, contratos millonarios, un pisapapeles de oro macizo que rodó por el suelo con un ruido metálico. Los ojos se iban cerrando lentamente, los párpados pesados como si alguien estuviera apagando las luces de su conciencia una a una. La respiración se volvía cada vez más superficial, cada vez más irregular, como la de un pez fuera del agua. Fue en ese momento de desesperación absoluta, cuando la mujer humilde y silenciosa, que durante 3 años había limpiado su casa, reveló su verdadera naturaleza. Con movimientos rápidos, precisos e increíblemente seguros, Carmen aflojó la corbata de Rafael y le abrió la camisa, arrancando literalmente los botones de nácar. Colocó las manos en el centro del pecho de Rafael, entrelazó los dedos con la precisión de quien había ejecutado ese gesto miles de veces y comenzó las compresiones cardíacas con una técnica perfecta que revelaba no solo años de experiencia médica profesional, sino una competencia que pertenecía a la cúspide de la profesión. El ritmo era perfecto. 30 compresiones profundas, 2 respiraciones boca a boca, luego de nuevo compresiones. Las manos de Carmen se movían con la precisión de un metrónomo, mientras sus ojos controlaban constantemente el rostro de Rafael para captar cualquier mínima señal de mejoría. Rafael, suspendido en el limbo entre la vida y la muerte, con la conciencia flotando como una niebla entre la oscuridad y la luz, oyó unas palabras que le penetraron en el cerebro como rayos. «Tranquilo, soy médica». Esas 4 palabras lo golpearon con la fuerza de una explosión. La empleada doméstica que siempre había tratado como aire, como un fantasma sin nombre y sin historia, estaba ejecutando un masaje cardíaco con la precisión quirúrgica de un jefe de servicio, el rostro concentrado y competente de quien sabía exactamente lo que estaba haciendo y tenía la preparación para hacerlo de la manera correcta. Mientras las manos de Carmen continuaban comprimiendo rítmicamente su pecho, mientras sus labios le insuflaban vida en los pulmones, Rafael consiguió abrir los ojos por un momento y la vio realmente por primera vez en 3 años. Ya no como una sombra, ya no como un objeto, sino como la mujer que en ese momento tenía su vida entre las manos. ¿Quién era realmente esta persona que durante 3 años había limpiado su casa en silencio,
que había servido sus comidas sin cruzar nunca su mirada, que había vivido al margen de su existencia, sin que él se hubiera preguntado siquiera cómo se llamaba. La ambulancia llegó en 15 minutos que a Carmen le parecieron horas. Continuó las maniobras de reanimación con una precisión que dejó estupefactos a los paramédicos. Una empleada doméstica, que ejecutaba perfectamente las técnicas de emergencia cardiológica, no era algo que vieran todos los días. Durante el trayecto hacia el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, Rafael se deslizaba dentro y fuera de la conciencia, pero los latidos permanecían estables gracias a la intervención oportuna de Carmen. Yacía en la camilla con los electrodos en el pecho, el rostro pálido pero vivo. Por primera vez en 3 años, Rafael miró realmente a Carmen, ya no como una sombra que limpiaba su casa, sino como la mujer que le había salvado la vida. Sus ojos eran inteligentes, seguros, los de alguien acostumbrado a tomar decisiones vitales bajo presión. Las manos, que ahora notaba por primera vez, estaban demasiado cuidadas para ser de una simple empleada doméstica. En el hospital, el jefe de cardiología, el doctor Martínez, recibió a Rafael con la deferencia reservada a los pacientes más influyentes. Pero cuando vio a Carmen, su rostro se contrajo en una expresión de profundo respeto, mezclado con tristeza que no escapó a Rafael. El saludo del jefe de servicio lo reveló todo. «Doctora Ruiz, no la veía desde hace 2 años». Rafael sintió que el mundo se le caía encima. «¿Doctora? ¿Su empleada doméstica era médica?» Su mente aguda comenzó inmediatamente a conectar las piezas del rompecabezas mientras lo llevaban a la sala de exámenes. Por la tarde, cuando fue estabilizado y trasladado a una suite privada, Rafael pidió hablar con Carmen. Ella entró aún con el uniforme puesto, pero ahora todo era diferente. Ya no era invisible. Carmen permaneció en silencio durante un largo momento. Cuando él le pidió la verdad, luego se sentó en la butaca junto a la cama. Su historia comenzó con palabras que Rafael no esperaba escuchar jamás. Había sido la jefa de cardiología más joven de España. Había tenido un futuro brillante, una carrera que todos le envidiaban, hasta que tuvo que enfrentar la elección más difícil de su vida: salvar una vida u obedecer a las reglas del dinero. Rafael sintió un escalofrío por la espalda. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Esa frase le recordaba algo terriblemente familiar, algo que reconocía en su propia vida de negocios despiadados. Carmen miró por la ventana del hospital, sus ojos perdidos en los recuerdos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Comenzó a relatar con voz calmada, pero Rafael percibió el dolor que le costaba cada palabra. 2 años antes era jefa de cardiología en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. 38 años y una reputación internacional. Los colegas la respetaban, los pacientes la adoraban. La prensa médica la consideraba un genio de la cardiología pediátrica. Una noche llegó a urgencias Pablo Jiménez, un niño de 8 años con un infarto fulminante, una condición rarísima en niños. Necesitaba una intervención inmediata, costosísima y experimental. Los padres eran obreros sin seguro privado, sin dinero. La sanidad pública no cubría ese tipo de operación. La dirección había ordenado a Carmen estabilizarlo y trasladarlo a otro lugar. Pero el niño nunca habría sobrevivido al traslado. Habría muerto en la ambulancia. Así que Carmen tomó la decisión más importante de su vida. Operó a Pablo esa noche, utilizando material por 300.000 euros, sin autorización. La operación fue un éxito perfecto. Pablo ahora vivía, corría, reía. Iba al colegio como todos los niños de su edad, pero el hospital despidió a Carmen al día siguiente. Ningún otro hospital en España quiso contratarla. Fue inhabilitada del colegio médico por grave violación de los protocolos administrativos. Rafael sintió algo quebrarse dentro. Esa mujer había sacrificado todo por salvar a un niño, y él, durante 3 años, la había tratado como si no existiera. Los ahorros de Carmen se acabaron en 6 meses. Su madre tenía Alzheimer y vivía en una residencia cara. Había necesitado dinero, cualquier trabajo. La agencia de personal doméstico no sabía quién era realmente. Para ellos era solo Carmen Ruiz, desempleada con referencias limpias. Rafael pensó en todos los momentos en que la había ignorado,
en todas las veces que había tratado como un fantasma a la mujer que había salvado a un niño, renunciando a su propia carrera. Preguntó por el pequeño Pablo, y el rostro de Carmen se iluminó contando que estaba muy bien, que dentro de 2 semanas cumpliría 10 años, que sus padres aún le mandaban fotos a escondidas. En esa habitación de hospital, rodeado de máquinas que controlaban sus latidos, Rafael había conocido a la persona más rica que había encontrado jamás. Y no era él. Los días siguientes en el hospital fueron los más extraños de la vida de Rafael. Por primera vez en décadas, no pensaba en los negocios, en los contratos, en los millones que se movían en sus cuentas. Pensaba en Carmen, en su historia, en el niño que ella había salvado sacrificándolo todo. El doctor Martínez vino a visitarlo el tercer día, cerrando la puerta para asegurar que nadie los oyera. Lo que le reveló a Rafael cambió su perspectiva para siempre. Carmen Ruiz había sido un genio de la medicina. Sus estudios sobre cardiología pediátrica eran revolucionarios. Había salvado cientos de niños con técnicas que ella misma había desarrollado. Cuando operó al pequeño Pablo sin autorización, sabía perfectamente que lo perdería todo. Pero lo hizo igualmente, porque para ella la medicina no era un trabajo, era una misión. El doctor reveló entonces algo que hizo acelerar el corazón de Rafael. Sabía de la adquisición de la cadena hotelera Europa Hospitality, que poseía también 3 hospitales privados. Si el negocio salía adelante, Rafael se convertiría en propietario de estructuras sanitarias. Podía rehabilitar a Carmen, devolver a una gran doctora el puesto que merecía. Rafael sintió una excitación que no sentía desde hacía años, pero esta vez no para enriquecerse, sino para ayudar a alguien. La tarde siguiente llegó la llamada telefónica que lo cambió todo. Su abogado principal le informó de que el negocio con Europa Hospitality podía cerrarse, pero había una condición particular. El vendedor quería que Rafael contratara como consultora médica jefe a una tal doctora Carmen Ruiz. Rafael cerró los ojos y sonrió por primera vez después de días. El destino, o quizás el doctor Martínez, estaba jugando a su favor. Aceptó inmediatamente la condición y ordenó cerrar el negocio. Esa noche llamó a Carmen a su habitación, no como patrón de casa con la empleada doméstica, sino como un hombre que había entendido el valor de lo que tenía delante. Carmen entró aún con el uniforme puesto, pero Rafael la veía completamente diferente. Veía a la mujer que había salvado cientos de niños, que había renunciado a todo por sus principios, que seguía cuidando de otros incluso cuando nadie cuidaba de ella. Rafael comenzó pidiéndole perdón. Perdón por haberla tratado como invisible, por no haber visto quién era realmente, por haber perdido 3 años de la presencia de la persona más extraordinaria que había conocido jamás. Luego le hizo la pregunta que le cambió la vida de nuevo. ¿Quieres volver a ejercer la medicina? La propuesta de Rafael dejó a Carmen completamente sin palabras. Él le explicó que dentro de una semana se convertiría en propietario de 3 hospitales privados, y su primer acto sería nombrarla jefa de cardiología de la estructura más importante. Carmen negó con la cabeza, recordándole que estaba inhabilitada del colegio médico, que ya no podía ejercer la medicina. Pero Rafael ya tenía todo planeado. Tenía los mejores abogados de España y ahora tenía también una buena razón para usarlos. Mientras Rafael orquestaba por teléfono lo que ella había creído imposible durante 2 años, Carmen le preguntó por qué estaba haciendo todo esto por ella. Rafael fue completamente honesto por primera vez en décadas. Ella le había salvado la vida, y no hablaba solo del infarto. Durante 52 años había creído que el éxito se medía solo en dinero. Había construido un imperio, pero estaba completamente vacío por dentro. Carmen le había mostrado lo que significaba realmente ser rico. Cuando se enteró de Pablo, del niño que ella había salvado, Rafael había entendido una verdad devastadora. Él tenía millones de euros, pero ella había salvado una vida. Él podía comprar cualquier cosa, pero ella había dado todo por hacer lo correcto. Sus hospitales necesitaban a alguien como ella, no a un médico cualquiera, sino a alguien que recordara que detrás de cada paciente había una persona, no un número. 2 semanas después, Carmen se encontraba en el despacho del presidente del Colegio de Médicos de Madrid.
Los documentos para su rehabilitación habían sido presentados por un bufete de abogados que costaba más que su sueldo anual como empleada doméstica. El caso del pequeño Pablo Jiménez había sido revisado. A la luz de las nuevas disposiciones sobre medicina de urgencia pediátrica, su acción había sido reclasificada como intervención salvavidas necesaria. La inhabilitación quedaba anulada. Había más. Rafael había hecho una donación de 10 millones de euros para crear un fondo de emergencia para niños sin seguro. El fondo sería gestionado directamente por ella. Cuando salió del despacho, Carmen encontró a Rafael esperándola. Su primer destino como mujer libre sería la fiesta de cumpleaños de Pablo, donde los padres querían agradecer a la doctora que había salvado a su hijo. Mientras el coche atravesaba Madrid, Carmen miró al hombre sentado a su lado. En pocas semanas había visto a Rafael transformarse de millonario despiadado en persona capaz de cambiar la vida de otros. Rafael tomó la mano de Carmen en la suya, y ambos sabían que se habían convertido en la familia que ninguno de los dos sabía que quería encontrar. La fiesta de cumpleaños de Pablo se celebraba en el patio de un conjunto residencial popular de la periferia madrileña. Globos de colores, una tarta casera, niños que corrían y reían por todas partes. Rafael, acostumbrado a las fiestas exclusivas en resorts de lujo, nunca había visto una alegría tan auténtica y pura. Pablo corrió al encuentro de Carmen en cuanto la vio bajar del coche. Un niño de 10 años, alto y fuerte, con los ojos que brillaban de vida y salud. La abrazó fuerte y Carmen sintió su corazón latir regular y potente contra el pecho. Ese latido representaba todo: su vocación, sus sacrificios, la razón por la que había elegido la medicina. Los padres de Pablo, José y María, recibieron a Rafael con una gratitud que lo conmovió profundamente. Esa familia humilde lo trataba como a un rey, y él se dio cuenta de que esa era la riqueza verdadera. No los millones en las cuentas bancarias, sino el amor, la gratitud, la posibilidad de cambiar la vida de las personas. Durante la fiesta, Pablo se acercó a Rafael con la curiosidad típica de los niños, preguntándole si era realmente muy rico. Cuando Rafael confirmó, el niño hizo la pregunta que lo golpeó como una bofetada de verdad. ¿Por qué entonces la doctora Carmen había tenido que trabajar como empleada doméstica? Si era rico, podía haberla ayudado antes. Rafael se dio cuenta de que Pablo tenía razón. Durante 3 años había tenido delante de las narices la posibilidad de hacer el bien, pero había estado demasiado ciego para verla. Explicó al niño que a veces las personas necesitan tiempo para aprender qué es realmente importante. 6 meses después, el Hospital Mendoza de Cardiología Pediátrica había salvado 52 niños. Carmen había recreado su equipo, formado a jóvenes médicos, desarrollado nuevas técnicas. Los pasillos del hospital resonaban con las risas de niños curados. Rafael había transformado completamente su imperio. Ya no solo hoteles y restaurantes, sino hospitales, centros de investigación, fundaciones para niños enfermos. Sus inversiones ahora tenían alma y propósito. Una tarde, mientras caminaban por los jardines del hospital después de un largo turno, Carmen se detuvo frente a la fuente central. Le dijo a Rafael que lo más hermoso de todo esto era que él no solo había salvado su carrera, sino que había aprendido a amar lo que hacía. Antes construía hoteles para los ricos. Ahora construía esperanza para quienes la necesitaban. Rafael la miró, la mujer que había transformado su vida sin siquiera darse cuenta, y le confesó que se había enamorado no solo de su trabajo, sino de ella. No le importaba que pudiera parecer extraño, un millonario enamorado de su ex empleada doméstica. Ella nunca había sido una empleada doméstica, siempre había sido la mujer más extraordinaria que había conocido jamás. Carmen se acercó a él confesando que también se había enamorado del hombre que había elegido convertirse. Se besaron bajo las estrellas, 2 personas que habían encontrado el amor de la manera más inesperada. Él había creído que el dinero lo era todo. Ella había creído que su carrera había terminado. Juntos habían descubierto que el amor y la compasión eran las únicas riquezas que realmente importaban. Un año después se casaron en el jardín del hospital, rodeados de todos los niños que Carmen había salvado. Pablo fue el primero en lanzar los pétalos de rosa. Rafael Mendoza había comenzado como el hombre más rico de España.
Ahora era simplemente el hombre más feliz del mundo. Y cada mañana, cuando entraba en el hospital que llevaba su nombre, pero tenía el alma de Carmen, agradecía aquel día de diciembre, cuando el corazón se había parado para permitir que entrara el amor. Si esta historia os ha mostrado que el verdadero amor nace cuando dejamos de estar ciegos, dadle a ese like con todo el corazón. Compartid para demostrar que el amor verdadero transforma a las personas. Contadnos en los comentarios, ¿creéis que Rafael merecía una segunda oportunidad? ¿Os habéis enamorado alguna vez de alguien que nunca habíais visto realmente? ¿Qué momento os ha emocionado más? Suscribíos ahora para más historias increíbles de amor inesperado, segundas oportunidades y pruebas de que los milagros ocurren cuando abrimos el corazón.